Bendiciones a cada uno de los que nos ven en estos medios. Hoy traemos una palabra que esperamos sea guiada por el Santo Espíritu y pueda ser de gran bendición para su vida, como para mi vida. Anhelo en mi corazón poder compartir cada día de las riquezas y la abundancia que Él tiene para con cada uno. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre Dios, en esta hora abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales como nuestros ojos espirituales y podamos traer atención, Señor, a lo que tu palabra dice para así poder obedecerla. Necesitamos obedecer tu palabra, Señor, ya que es un mandato. Vivimos bajo la gracia, pero la gracia es tu Santo Espíritu que mora en nosotros y que nos ayuda a cumplir cada una de las palabras que tú nos das, precioso Dios. Gracias, Señor amado. En tus manos estamos ahora y siempre. Y Padre, cualquier necesidad que hubiese en medio de tu pueblo, tú puedas traer, Señor, la solución. Si hay enfermedad, tú traigas sanidad. Si hay desigualdad de matrimonio, de parejas, tú traigas la igualdad, mi Dios eterno. Si hay desigualdad con los hijos, tú traigas, Señor de los cielos, la bendición para con cada uno. Si hay falta de trabajo, de finanzas, tú seas Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú seas Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú seas Jehová Sidequén, nuestro Dios de justicia. Y podamos siempre exaltarte, Señor, en todo momento, precioso Rey, porque es lo que tú quieres, que nosotros gocemos de tu bendición. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana que Dios añada sabiduría a su palabra, entendimiento, y podamos lograr saber que Dios es un Dios de bienestar. Mucho hablamos sobre Jeremías, donde dice que yo tengo planes de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Pero Dios anticipa en su contexto de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia y que se iban a cumplir las 70 semanas y que su palabra estaba pronto a cumplirse. Entonces les recuerda que los pensamientos que Él tiene acerca de su pueblo son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin nuestro es poder llegar a nuestras moradas eternas. Vivimos de esperanza como Abraham, que vivió esperanza contra esperanza, porque batallamos con nuestro ser natural, con nuestro ser humano, pero lo esperamos, como dijo el apóstol Pablo, que podamos correr la carrera, que podamos vencer los obstáculos y podamos llegar y heredar la corona de justicia. Dice, he corrido la carrera, he peleado la batalla, porque este es un caminar en esta tierra de pelear batallas, librar batallas, pero en medio de todo esto tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy quiero hablar acerca de una norma que Dios escribió en Éxodo capítulo 15 y su versículo 22, cuando el pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud de Egipto. Ellos habían sido esclavos, pero el Señor escucha sus clamores y viene y los saca y los extiende para ir a una tierra donde fluye leche y miel. Pero en ese caminar ellos iban a tener obstáculos, pero lo único que Dios les ponía como ley, aún no se habían escrito las leyes que le dio Dios a Moisés allá en el monte, sino que era el inicio del caminar, de la caminata, del andar del pueblo de Israel. Y Dios pone una norma ante una circunstancia que ocurre después de un gran milagro. Y dice la palabra de Dios: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. En el 26 dice: y dijo, Jehová les dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres
lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nuestro Dios es un Dios libertador, un Dios que quiere traer bendición, no solamente a su vida, sino que a la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana yo quiero centrarme en algo que Dios le dijo a su pueblo Israel después de haberlo sacado de Egipto, pues iban a tener un caminar por el desierto, un caminar donde podía haber circunstancias adversas. Dios establece una ley aquí en Éxodo capítulo 15 y su versículo 22. Dios establece una norma de conducta para el pueblo de Israel. Y si nosotros vemos, Dios también marca una norma de conducta en Efesios capítulo 5, cuando Dios habla de la iglesia. Dice, ellos salieron hacia el desierto y lo que encontraron fueron unas aguas amargas. ¿Qué hizo el pueblo? Murmurar. Dios les dio una gran victoria y Dios los prueba a través de las aguas para ver si este pueblo era un pueblo que verdaderamente le creía a Dios, confiaba en Dios, pero no era un pueblo que murmuraba. Y dice que Dios le dijo, mete este árbol en esas aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, O sea, Dios viene trayendo un tipo de bendición a nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Dios quiere que usted aprenda a escuchar, que usted aprenda a ver las cosas como Dios quiere que usted las vea. Amén. Perdón que hay un poco de afección aquí, pero creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces dice aquí que Dios dice, toma este árbol y mételo en el agua amarga. Nosotros venimos de un caminar donde hemos pasado circunstancias difíciles y hemos probado el sabor amargo en nuestros labios, pero algo que nosotros debemos de hacer es que ese sabor amargo no descienda a nuestro corazón y se vuelva una amargura, porque dice Hebreos que no hay de Dios en nosotros una raíz de amargura que salpique a otros. El pueblo de Israel estaba siendo salpicado por la amargura, por el resentimiento, pero el único que podía limpiar sus corazones para nosotros en este tiempo es Cristo, porque el árbol denota que es la cruz en el cual Jesucristo fue al madero, o es el madero donde Cristo fue crucificado, para traer contentamiento hoy a nuestra alma, contentamiento a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que darle entrada al Espíritu Santo para que Él alegre nuestro corazón. Si nosotros no sabíamos sonreír, aprendamos a sonreír ahora. Sonriamos, empecemos a alegrarnos en el Señor, gocémonos en el Señor. El gozo lo da el Espíritu Santo cuando Él se entrona en nosotros, es parte del fruto, es el gozo. Empecemos a habituarnos a sonreír, a sacar lo que hay en nuestra boca y no dejarlo introducir a nuestro corazón. Pero Dios en este momento coloca una norma de conducta. ¿Qué quiere decir conducta? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo nos estamos movilizando nosotros en el caminar de esta vida? Porque dependiendo de su andar, de su caminar, de su comportamiento, el Señor dice que no traerá enfermedad a nuestro cuerpo. Y no solo habla de una enfermedad física, sino que Él se centra en una enfermedad de nuestra alma. Él se centra mucho en el pecado que pueda anidar en nuestros corazones. Y dijo
Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, primero Dios les habla de escuchar. Escucha, escuchando. Que es muy diferente a escuchar simplemente un sonido, sino que aquí habla más allá. En el hebreo es shamá, que significa escuchar para poder, ¿qué dice? Obedecer. Cuando escuchamos, nos habla de que hacemos caso y esto lo respondemos con una acción a lo que se está escuchando. Dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente a la voz de Jehová, si oyeres, si pusieres atención para poder obedecer. Muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a ir a la iglesia, pero en sí no prestamos atención, porque si prestáramos atención ya estuviéramos obedeciendo la palabra de Dios. Lo digo generalmente, incluyéndome yo, que muchas veces fuimos a la iglesia y no poníamos atención a la voz de Dios. ¿Qué Dios nos quería instruir? ¿Qué Dios nos estaba hablando? ¿Qué Dios nos quería hacer cambiar en nuestra vida? Porque es una norma de conducta. Dice, si tú sabes escuchar, escuchando atentamente, pones atención a lo que Dios te está hablando, dice, entonces tú vas a tomar acción. Porque dice, e hicieres lo recto delante de Dios. Cuando nosotros escuchamos atentamente la palabra de Dios, la ponemos en acción. Empezamos a caminar basado a la norma que Dios nos está dando. Y Dios dice en Efesios capítulo 5 y su versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó a Dios Padre en ofrenda por nosotros, por nuestros pecados. Él se ofreció, Él pagó el precio en ese madero para poder endulzar hoy su corazón y mi corazón. Hoy Él dice que de la misma manera nosotros caminemos como Cristo caminó y podamos entregarnos en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro servicio para con Él, para poder despedir esa fragancia, porque Jesús dice que no solamente se presentó como sacrificio, sino que fue olor fragante para Dios. ¿Qué olor nos estará sintiendo Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo? Porque más, si nosotros miramos la palabra, dice que nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si es que el Espíritu Santo mora en usted y mora en mi corazón, nosotros tenemos que caminar como es digno, como la iglesia debiera de caminar. La iglesia tiene que ser lavada y limpiada con la sangre de Cristo. Hoy Dios le decía a su pueblo, escucha mi voz y luego acciónala en tu vida. Dice, oír con atención para obedecer, porque entonces entra la acción en mi vida y empiezo yo a cumplir lo que Dios me está mandando. Y cuando yo cumplo, dice, voy a dar oído, o sea que mi oído va a estar siempre presto para mi Señor. Le voy a entregar mi oído espiritual y voy a aprender a escuchar la voz de mi Señor cuando me habla. Esto le decía al pueblo, escucha escuchando atentamente, pon atención para que lo pongas en acción. Y cuando tú lo pones en acción, tu oído se ejercita cada día más y más y tú le entregas tu oído a Dios. Y entonces Dios va a estar hablando continuamente a tu vida y tú vas a estar prestando atención a lo que Dios te va a estar diciendo. Y entonces dice, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo le doy mi oído a Dios y empiezo a escuchar sus mandamientos? Y no solo los escucho, no solo ya los accioné, lo escucho, sino que
ahora los guardo. Porque dice, y guardares todos sus estatutos. Entonces hay una promesa de Dios, que ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios nos enviará a nosotros, porque Jehová es Jehová nuestro sanador. Jehová es nuestro libertador. Este día Dios quiere traer salud a tu vida, traer sanidad a tu vida, pero tienes que entender todo lo que dice la palabra, porque solo con la palabra tú puedes ser transformado. Nos vamos más adelantito en Efesios cuando Dios porque al pueblo de Israel le pone esa norma de conducta, pero también nos la pone a nosotros. Y el apóstol Pablo dice que andemos según la vocación a la cual fuimos llamados, y es a ¿qué? A presentar sacrificio y hacer olor fragante ante Dios. Y claro, dice la palabra, olor fragante para los que se salvan y olor de muerte para los que menosprecian su palabra. Pero todo esto no está basado en lo que nosotros hablemos tanto, porque muchas veces hablamos tanto, pero con nuestra conducta mostramos el otro lado de la moneda. Nosotros necesitamos no solamente hablar, sino que necesitamos mostrar evidencias de que estamos cumpliendo y estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Usted necesita cada día someterse a la palabra, escudriñar la palabra. No se conforme con ir simplemente a escuchar a la iglesia y a veces no escucha poniendo atención, sino que verdaderamente dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que Dios hoy nos aconseja que nuestro oído se alerte, que nuestro oído aprenda a percibir lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros, porque de esta manera Dios va a venir quitando las manchas que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. Y por eso ahí mismo habla el apóstol Pablo en Efesios 5 y su versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nosotros que somos la novia de Dios debemos de estar ¿qué? Sujetas o sujetos a Él. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres estén sujetas a sus maridos, dice. Tiene que haber, cuando la palabra entra en nosotros, nos da un espíritu de sujeción. Cuando tú sabes escuchar la palabra, la pones por obra en tu vida, empiezas a cambiar tu conducta. Si tu conducta era déspota, si tu conducta era de orgullo, si tu conducta era de tantas cosas, hoy Dios quiere que sea de humildad, sea de mansedumbre, sea de amor. Muestres gozo, muestres paciencia con los demás, muestres benignidad con los demás, seas bondadoso con los demás. Ese es el fruto del Espíritu de Dios, que debe de morar en nuestros corazones y dejar a un lado la crítica, la murmuración. El pueblo de Israel vivió bajo la murmuración, bajo la crítica, aún viendo las señales que Dios hacía. Y es lo que yo siempre digo, que las señales, los milagros muchas veces no cambian al hombre, sino lo que cambia al hombre es cuando Dios le notifica sus caminos, cuando Dios se da a conocer, como dijo el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros exigimos milagros, exigimos señales, pero el pueblo de Israel no cambió ni por las señales ni por los milagros. No cambió su actitud, no cambió su conducta. Se condujo como él quiso y por lo tanto no entró a la tierra prometida, porque toda la generación vieja quedó sepultada en el desierto. Por murmurar, por criticar y por no enfocarse en lo que Dios les había dado por mandato allí en Éxodo capítulo 15. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer caminar a la iglesia?
¿Qué es lo que va a cambiar la conducta de la iglesia? Cuando la iglesia toda se someta a la palabra de Dios, se someta a la verdad y aprenda a tener una vida, una conducta diferente, guiada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu para ser presentados para nuestra redención en el día en que Cristo vuelva por esa iglesia que está sin mancha y sin arruga. El Espíritu Santo hoy quiere obrar en su vida y quiere obrar en mi vida. Y por eso dice aquí en Efesios capítulo 5 y su versículo 25, en el intermedio dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea que Cristo nos ha amado con amor eterno. Eso es lo que demuestra que aunque nuestro sabor sea amargo, Jesucristo quiere darnos dulzura, hacer dulce nuestro paladar y nuestro corazón, estar gozoso siempre. Él dice que se entregó primero para apartarnos, para colocarnos en el cuerpo de Cristo, para hacernos uno con Él, posicionarnos en Él. Y asimismo dice, ¿para qué? Para vernos, haciéndonos purificado, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que purifica a la iglesia? Si la iglesia no toma tiempo para estudiar la palabra, si la iglesia no pone atención a lo que Dios habla, ¿cómo creen ustedes que si Cristo viniera hoy, dónde nos quedaríamos? Porque escuchar la palabra es accionarla en nuestra vida, es obedecerla. Y dice que Él nos apartó, nos posicionó en el cuerpo de Cristo, para que nosotros ahora accionáramos las mismas acciones de Cristo Jesús, quien Él se entregó en sacrificio. Nuestro sacrificio ya no es ser latigado. Nuestro sacrificio, dice ¿qué dice? Es el servicio a Dios, es estar conectados con Él, es vencer los deseos de nuestra carne, es morir a nosotros mismos y darle lugar a Cristo, es morir a los deseos de nuestra carne y darle lugar a lo espiritual. ¿Y cómo morimos cada día si no es por medio de lavarnos con su palabra, con el lavamiento que dice aquí del agua? Por su palabra. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios mediante su palabra. Vamos al Salmo 107. ¿Quiénes son aquellos que no han aprendido a escuchar la palabra de Dios? Y dice aquí en Salmo 107 y su versículo 10, nosotros muchas veces decimos rompemos cuando Cristo se ha posicionado o nosotros nos hemos posicionado en su cuerpo. Porque aquí el Salmo 7 dice, si leemos desde el 1, dice, alabad a Jehová. ¿Por qué lo va a alabar? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dice, díganlo los redimidos de Jehová. Nosotros fuimos redimidos por su sangre. Su sangre limpió nuestros pecados y sigue limpiando nuestros pecados, aquellos que cometemos, no porque querramos, involuntariamente. Jesucristo todavía tiene activa su sangre para limpiarnos y redimirnos, pero nuestra redención será al final de los días cuando Él regrese por esa iglesia, sin mancha y sin arruga. Pero dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Él ya nos redimió de todo poder de Satanás.
Pero para eso usted tiene que poner atención a la palabra y ponerla por obra. Dice los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Le habla a su pueblo porque dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Habla ¿de qué? De su alma, de su interior. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dice ahí mismo en el 107 y su versículo 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, aquellos que se rebelaron contra Dios y no quisieron escuchar a Dios atentamente. Dice: y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento. Llegaron al extremo de que abominaron todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Si eso ha acontecido ahora en su vida, de que nos hemos rebelado, hemos dicho: no escucharemos, no andaremos, no caminaremos. Pero viene la aflicción a nuestro ser porque hemos sido llamados. Entonces nos volvemos a Dios. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros clamamos a Jehová? Dice: en nuestra angustia, Él los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó. Hoy Dios quiere enviar su palabra y sanarlo internamente y externamente. Pero ¿qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová en esta tarde para que usted sea sanado y librado de toda enfermedad? Dios le dice a su pueblo: escucha con atención, acciona mi palabra, dame tu oído para cumplir mis mandamientos y mis decretos, guárdalos en tu corazón, y yo no enviaré las plagas que envié a Egipto, no las enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová su sanador. Y ellos dice que se trasladaron, a unos pasos estaba un oasis. ¿El oasis de qué? De Elim. Habían 12 fuentes de agua. El gobierno del Espíritu Santo estaba presente allí para saciar nuestra sed, endulzar nuestro corazón, y 70 palmeras que nos denotan reposo, descanso y quietud, porque un alma angustiada no puede ver las aguas y no puede disfrutar las aguas, sino que siempre las va a encontrar amargas. Pero hoy Dios quiere cambiar esa situación y quiere enviar su palabra y sanar su corazón como mi corazón. ¿Por qué está pasando usted en este momento? ¿Siente que su boca está amarga? Hoy Dios quiere quitar esa amargura y endulzarla al recordar que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No deje que eso se forme una raíz en su corazón. No deje que lo amargo, porque en la boca es amargo, pero ya dentro del corazón se vuelve amargura. Y esa amargura trae enfermedad al alma, enfermedad al cuerpo. Pero hoy Dios quiere ofrecerle sanidad y salud divina. Simplemente Dios solo lo único que pide es que usted tenga una conexión con Él, que empiece a caminar en Él por medio de su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Su palabra es la que alumbra nuestro caminar en esta tierra, es nuestra lámpara. Tome la lámpara para que tenga la guianza por este camino, para que la palabra sea su guía. Ya se lo he dicho, para que la palabra sea su sostén, para que la palabra sea su bastón, para que la palabra sea su brújula,
y lo lleve a esas 70 palmeras de reposo y descanso y lo haga entrar en el gobierno del Espíritu, que son las aguas que sacian nuestra alma. Cierre sus ojos allí y pidámosle a Dios que esta palabra pueda entrar a nuestro corazón y podamos nosotros hacer lo que Él manda y cumplir con esa norma de conducta para conducirnos en esta tierra como Él quiere que nos conduzcamos. Querido Padre Dios, queremos hoy tomar tu palabra como dice aquí. Enviaste la palabra y lo sanaste, Señor. Hoy envía tu palabra de vida, Señor, sobre nuestras vidas, precioso Rey, para que podamos disfrutar, mi Dios, en medio de la circunstancia que sea, podamos disfrutar de tus beneficios. Tú prometes no enviar las plagas, las enfermedades que enviaste a Egipto, a los del mundo, porque tú te caracterizas por ser Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Rafa, nuestro médico, Jehová Rafa, nuestro cirujano, el que quiere venir y sanar todo nuestro ser. Señor, hoy queremos que nuestro oído sea abierto, Señor, y podamos escuchar atentamente y obedecer tu palabra, y así tú puedas abrir nuestros ojos y poder ver el camino que nos lleva por esas aguas, Señor, dulces. Y asimismo, Señor, podamos tener el entendimiento en nuestro corazón y puedas tú, Señor, traer el reposo a nuestra alma. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y que esta palabra sea efectiva tanto para usted como para mí. Gracias, Señor, gracias.